el Señor. Todos los siervos de Dios manifestaron el cambio que Dios hizo en su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. ¿Ya lo tiene? El versículo 14 al 15 dice la palabra de Dios: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados hermanos, las marcas de la conversión se ven, y esto es lo que nosotros podemos ver en la vida de estos siervos que nos han dado el ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir a Dios en estos tiempos. Así es de que, hermanos, cualquier tiempo, hermanos, es hermoso si nosotros le damos lugar al Señor. ¿Para qué? Para que Dios bendiga nuestras vidas. No hay tiempos, hermanos, donde no se pueda servir a Dios mientras nosotros invoquemos el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que Dios cambie nuestro interior. Dios marcará nuestras vidas con su Espíritu Santo, con su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos su voluntad, amados hermanos. Decisiones firmes, decisiones que han hecho la diferencia, decisiones que han cambiado, hermano, los tiempos. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, haremos la diferencia. ¿Por qué? Porque será el Señor haciendo su voluntad en cada uno de nosotros. Hoy, en la mañana, le decía al Señor: Señor, ahora, hermano, nuestras oraciones ya son diferentes. Ahora tenemos que clamar a Dios por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones se encarguen de ese hermoso lugar el cual el Señor nos ha entregado. Ahora tenemos que pedirle al Señor que el Señor abra puertas. ¿Para qué? Para que su iglesia, amados hermanos, continúe invocando el nombre del Señor. Ahora tenemos que pedirle al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor, amados hermanos, rompa toda maldición de nuestras generaciones. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan reconocer a nuestro Creador, a ese que nos impulsa a nosotros. Yo le he dicho al Señor: Señor, solamente tú puedes encender sus espíritus. ¿Para qué? Para que ellos se levanten y sientan el mismo deseo que nosotros, Señor, sentimos. Si tú y yo estamos en este lugar, es porque sentimos de parte de Dios el llamado del Señor. Si tú y yo estamos en este hermoso lugar, es porque sentimos inquietud de parte de Dios. ¿Para qué? Para servirle a nuestro Dios. Y tenemos que invocar el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones continúen. Ahora tenemos que decirle al Señor que el Señor inquiete a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se levanten también y sirvan al Señor. Porque ese lugar, hermano, que el Señor nos está entregando, ese lugar, hermano, es algo grande. Y si nosotros no podemos motivar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos se levanten. ¿Por qué? Porque ese lugar ya ha sido entregado por nosotros. ¿Sí o no? Tenemos que, hermanos, apartarnos del mal, dándoles ejemplo a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos sirvan al Señor. Para que ellos puedan decir confiadamente, así como Josué declaró con sus propios labios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Solamente Dios, amados hermanos,
Solamente Dios lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque el Señor no falla. Él es el que nos impulsa. Él es el que, hermano, ha estado con nosotros. Y por eso, iglesia, vale la pena servirle a nuestro Dios. Amén. Pero, como dice la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos que hacer su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La transformación, amados hermanos, de un creyente se tiene que notar, ¿sí o no? Amén. Y si se nota, amados hermanos, ese cambio, entonces tenemos que abandonar el pecado. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique, para que Dios sea exaltado, para que el Señor reciba la gloria, amados hermanos. Pero se tiene que manifestar, se tiene que ver eso en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque es Dios, amados hermanos, hablándonos a cada uno de nosotros. Tenemos que hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados, amados hermanos. Y tenemos que hacer su voluntad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tú y yo tenemos que decirle al Señor para que el Señor cambie nuestras mentes, cambie nuestros corazones, para poder, amados hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Así es de que, iglesia, tú y yo hemos sido llamados, ¿para qué? Para hacer la diferencia. El cambio, amados hermanos, de un cristiano se refleja cuando tú y yo manifestamos el amor hacia nuestros hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere esa unidad en su pueblo, porque Dios quiere esa armonía de su pueblo. El Señor quiere que tú y yo seamos diferentes a los demás, a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido llamados, ¿para qué? Para hacer la diferencia en esta tierra, porque aquí es donde nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. No esperemos cambiar en el tiempo que nosotros quieramos. Mucha gente no quiere cambiar. Mucha gente, hermanos, deja ese cambio, hermanos, para cuando ya no haya oportunidad. El cambio se tiene que ver ahorita que somos creyentes, ahorita que somos hijos de Dios. El cambio se tiene que ver en vida, amados hermanos, porque en aquel día será demasiado tarde. Y tenemos esa oportunidad. Amados hermanos, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y miremos, hermano, alrededor lo que está sucediendo. Dios nos guarde, hermanos. Lo que está pasando ahorita en Israel, lo que se está viendo, Dios nos guarde. Aunque no está bien lo que está pasando, Dios nos ayude, amados hermanos. Dios nos ayude, ¿para qué? Para que podamos reflexionar y no esperemos cambiar, hermanos, cuando ya sea demasiado tarde. Es mejor, hermano, entregarle nuestro corazón ahorita que se puede. ¿Para qué esperar, hermano, que nos pongan, hermano, el cuchillo, hermano, para poder cambiar? ¿Por qué, hermano, esperar, hermano, hasta ese momento, hermanos, cuando ya no se puede, hermanos? ¿Por qué esperar ese momento, hermano, cuando ya estemos, hermano, enfermos para poder empezar a cambiar? ¿Por qué esperar ese tiempo, hermanos, que nos pase algo para poder, hermano, hacer ese cambio? ¿Por qué no servirle al Señor ahorita que podemos? Ahorita que podemos doblar rodillas, decirle a Dios que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahorita, hermanos, que podemos levantar nuestras voces en oración y decirle al Señor: Señor, ten misericordia, Señor, de mí. Ahorita que se puede, amados hermanos, ahorita es que tenemos que manifestar ese cambio en nosotros.
Porque para eso hemos sido llamados. Tú y yo nos debemos de alegrar por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 9. Debemos de alegrarnos, amados hermanos, al escudriñar la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Del versículo 9 en adelante dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus mandamientos. Y para que no nos olvidemos de los mandamientos de Dios, iglesia, tenemos que rogarle al Señor para que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que podamos escapar de estas cosas que el mundo se espera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No está hablando de nosotros. No está hablando, hermano, de la voluntad del hombre. No está hablando, hermano, de la voluntad de las autoridades. No está hablando de la voluntad de los seres humanos. No está hablando de la voluntad, hermano, de las organizaciones. No está hablando de la voluntad de las iglesias. No está hablando de ello. Habla, amados hermanos, de la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Habla de Él. Por eso les hagamos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque a Él le vamos a rendir cuentas. A Él le vamos a rendir cuentas, amados hermanos. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Hermano, y esto es algo fuerte. No profetizamos. Está hablando de que no predicaron la palabra. Está hablando de las personas que solamente conocemos sin hacer nada. No profetizamos. Y dentro de eso está hablando acerca de los dones entregados por el Señor, acerca de los talentos de cada persona. Por eso al principio yo les decía, podemos recibir el don de Dios. El don de Dios viene de parte de Dios, y los dones se tienen que repartir. Si usted los busca, si usted los desea, Dios se los concederá. Pero ¿quién es el que está haciendo las cosas? Es el Señor. Y todo lo que Dios reparte, Él no lo pide de regreso. Él va a dejar, hermano, que nosotros los usemos, los utilicemos. Pero el que los está haciendo es el Señor. Por eso, iglesia, debemos de gozarnos con estos dones si el Señor, hermano, nos los ha entregado. Pero hay que vivirlo. Porque el hecho, hermano, de que tengamos esos dones, por eso, hermanos, hoy en estos tiempos, mucha gente, muchos predicadores, pastores, se están aprovechando, hermanos, de los milagros de Dios. Hoy veo, hermano, en este tiempo, que, hermano, cualquier persona, hermano, que acepta a Cristo, ya empiezan a ir hasta tomar, hermano, videos. ¿Para qué? Para poderlos mostrar, hermano, en otros lugares de lo que Dios está haciendo. Si ni siquiera el Señor, hermano, los manifestó. El Señor, hermano, muchos milagros que el Señor hizo, el Señor callaba y les decía, hermano, a aquellos que recibían los milagros: tranquilos, no digan nada, solamente algo secreto. ¿Sí o no?
El Señor no decía, oh, ir a tráiganse las cámaras para que me miren, para que ir a la gente crea en mí. No, amados hermanos. Mucha gente se está aprovechando de ello. ¿Para qué? Para sacarle provecho, amados hermanos, al poder de Dios, cosa que no debemos de hacer. Deja que el Señor se manifieste, dejemos que Dios se mueva. Si Dios se place, hermano, en hacer todo eso, bendito sea el nombre del Señor. Pero no tenemos por qué sacar provecho de ello. ¿Por qué? Porque eso no nos ayudará, amados hermanos, para que entremos en el reino de los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. Solamente, hermanos, el Señor sabe lo que tiene que hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando de las personas que han recibido los dones de parte de Dios. ¿Quién lo hace? El Señor. Cumple su promesa si nosotros invocamos el nombre del Señor. Amados hermanos, es el Señor quien, amados hermanos, respalda su palabra, quien respalda su nombre, ¿sí o no? Amén. Amén. Cuando le imponemos las manos a un enfermo en el nombre, no es la persona, hermanos. No es la persona el que está invocando, es el nombre del Señor quien se quiere glorificar. ¿Por qué? Porque así es. Cuando a alguien se le impone la mano, hermanos, es el nombre del Señor el que está obrando. No es la persona, pueblo de Dios. Es Dios glorificándose a través de su palabra. ¿Para qué? Para que su nombre no sea blasfemado. Por eso tengamos cuidado con eso. Hagamos la voluntad de Dios. Que cuando Dios use nuestros labios, cuando Dios nos use como esos vasos, y Dios se manifiesta, glorifiquemos a Dios, pero tengamos cuidado. Hay que seguirnos cuidando. ¿Para qué? Para que no seamos sorprendidos en aquel día, cuando el Señor venga por su pueblo. Te hablo de esto, porque esa es la realidad, ¿sí o no? De esto nos habla la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, todo aquel, amados hermanos, que tiene las marcas de la conversión, amados hermanos, busca cómo tener esa comunión con el Señor. Busca cómo, hermanos, agradar a Dios. Busca cómo acercarse en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso lo siente, eso lo lleva en su corazón. Por eso, hermanos, nos damos a conocer, sí o no, los que, hermanos, tenemos firme en nuestro corazón, sí o no. Cuando una persona es de oración, se conoce, hermano. Cuando una persona, hermano, está acostumbrado a hablar con el Señor, esa persona refleja lo que es. Por eso es necesario decirle al Señor que el Señor bendiga nuestras vidas. Le aseguro, hermanos, el 90%, que si ahorita, hermano, llamamos, hermano, a los enfermos, hermano, aquí, para clamar, para orar. Todo aquel que no tiene esa íntima comunión con el Señor, en vez de que clame, se aburre, hermano. Termina saliéndose. A mí no me gusta mucha bulla, ¿sí o no? Pero aquel el que ama, hermanos, ahora sí, hermano, la oración, aquel que ama, hermano, acercarse a Dios, al contrario, se goza y no se fija en el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene esa marca, hermano, de su conversión. Por eso tenemos que preguntarnos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Debemos de apreciar, hermanos, los dones y las bendiciones que el Señor nos ha entregado. Pero tú y yo somos marcados y tenemos que manifestar los dones que el Señor nos ha entregado. Tener esa comunicación con Dios es lo más importante. Por eso el pueblo tiene que esforzarse. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que tener disciplina para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Las marcas, amados hermanos, de nuestra conversión, ¿cuáles son? El gran dolor de una caída. Ya no, hermanos, nos sentimos contentos cuando le fallamos a Dios.
Ya no estamos contentos cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Sentimos cuando Dios se está apartando de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos de caída. Pero cuando reflexionamos, reconocemos a nuestro Dios, nos volvemos a Él. Reconocemos, hermano, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso, si sentimos eso de parte de Dios, póngase a cuentas con Dios. Si está, hermano, si le falta, si carece de la presencia de Dios, tenemos que arrodillarnos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que buscarlo personalmente. Nadie, amados hermanos, nos podrá ayudar. Solamente tú y yo tenemos esa facilidad de poder entrar en comunicación con el Señor. Amén. Tú y yo tenemos que entregarnos a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor guarde nuestras vidas. Nadie lo podrá hacer. Cuenta mucho, hermano, la decisión que tú y yo tomamos para acercarnos a Dios. He visto, hermanos, que todos los milagros que el Señor ha hecho, no fue, hermano, el Señor a buscarlos. Las personas necesitadas buscaron a Dios y lo encontraron. Cuenta mucho, por eso tú y yo somos los que tenemos que acudir a Dios. Tú y yo somos los que tenemos que buscar la presencia de Dios. Queremos que Dios se manifieste, tenemos que salirnos del lugar donde estamos para llegar hacia el Señor. Para encontrarnos con nuestro Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que hacerlo. No esperemos que el Señor, hermano, vaya a buscarnos, hermano, a domicilio en nuestros hogares. No, tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios donde estamos. Estamos en la casa, tenemos que clamar a Dios. Estamos en el trabajo, tenemos que clamar al Señor. Estamos en la iglesia, tenemos que buscar su presencia. ¿Por qué? Porque de eso es de lo que Dios se agrada. Pero que esperemos nosotros que el Señor vaya, hermano, a buscarnos, estamos equivocados. Tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que encontrarnos con nuestro Dios. ¿Para qué? Para que ese encuentro, hermano, se haga realidad con nuestro Dios. Son las marcas de aquellos que realmente han entendido la palabra de nuestro Dios. Así es de que, iglesia, tú y yo no hemos sido llamados para andar de caída en caída. Al contrario, somos reprendidos por nuestro Dios si no hacemos su voluntad antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, amados hermanos, y no podamos encontrar a nuestro Dios. Así es de que en vida tenemos esa oportunidad. En vida tenemos que, amados hermanos, luchar. Las marcas de la conversión, amados hermanos, es el deseo de la salvación de los perdidos. ¿Sí o no? Todo aquel que tiene firme su corazón siempre va a ver el futuro de aquellas personas que no conocen de Dios. Sabemos cuál es el destino de aquellos que no conocen de Dios, ¿sí o no? Y no nos importa pagar el precio. No nos importa, lo único que deseamos es que aquellas personas también puedan ser salvos. Que aquellas personas también se acerquen a Dios. Aunque somos criticados, no nos importa. ¿Por qué razón? Porque sobresabidos estamos que lo hacen por ignorancia. Oramos, pedimos a Dios, ¿para qué? Para que el Señor los traiga también a sus pies. Ese es el deseo, amados hermanos, de aquellas personas que en verdad se han convertido. Tenemos, amados hermanos, ese deseo por aquellas almas perdidas. Por eso, dele gracias a Dios. Este edificio que el Señor nos ha entregado ahora, amados hermanos, depende de nosotros. Así es.